Muy bien, hermanos. Entonces, ya como hemos adelantado, el nombre o el título de este tiempo que vamos a pasar todos juntos, todos estos meses, es un acercamiento a la teología sistemática. Quise anteponer la palabra acercamiento porque, aunque para algunos puede ser un tanto profundo, algunas cosas que vamos a ver, sigue siendo un acercamiento. Porque la mente de Dios, lo que Él ha revelado en su palabra es tan amplio, es tan profundo, que nunca vamos a poder entender todo ni estudiar todo tampoco. Entonces, pero creí apropiado ese título y hoy vamos a ver solamente la introducción, vamos a ver algunas bases, vamos a poner algunos cimientos para ya a partir de abril, después ya iniciar con el contenido como tal de la teología sistemática. Bueno, la descripción del curso. Este curso presenta e introduce al creyente los aspectos generales de la teología sistemática. Entonces, como dice la primera parte de la definición o de la descripción, es presentar e introducirlos a ustedes a este ámbito, a esta esfera de este estudio de la teología sistemática. ¿De qué manera? Bueno, exponiendo un resumido bosquejo. Alguien podría decir, ¿resumido, pastor, en 2 años? Bueno, sigue siendo resumido por lo que dije anteriormente. La palabra de Dios es tan profunda, es inagotable, entonces por eso digo resumido bosquejo de las 10 grandes doctrinas de la palabra de Dios, siguiendo un orden lógico y cristiano bíblico. Si yo les preguntara a ustedes de todo eso, probablemente algo les llamó la atención. Y probablemente es eso, 10 grandes doctrinas. ¿Por qué 10 grandes doctrinas? Porque hay un consenso general en que la teología sistemática tiene que ver con 10 grandes doctrinas. Y de eso es lo que vamos a hacer, un resumido bosquejo, vamos a enseñar algunas cosas, pero ya como les digo, vamos teniendo mayor claridad en lo que nos vamos a concentrar. ¿Y por qué hablo de ahí de siguiendo un orden lógico? Bueno, porque me adelanto solo en esto. Lo primero que vamos a comenzar a estudiar como contenido a partir de abril es bibliología. ¿Por qué bibliología? Porque es de la Biblia donde extraemos las demás doctrinas. Por eso hablo de un orden lógico. Me explico, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar bibliología, la primera clase y la segunda, y de ahí vamos a continuar con todo lo demás. Entonces esa es la descripción del curso como tal. Objetivo general, capacitar. Esos son los verbos que a mí me interesa enfatizar, por eso está subrayado allí. Capacitar, podríamos decir perfeccionar, podríamos decir entrenar al creyente para conocer en mayor profundidad las grandes y principales doctrinas de la Biblia. Ese es el objetivo general, capacitarlos, entrenarlos, instruirlos, podríamos decir. Pero también hay objetivos específicos, son 4 en este caso. El primero es comprender el significado de la terminología más usada comúnmente en la teología sistemática. Entonces la idea es que ustedes puedan entender, hermanos, algunos conceptos, algunos términos. Por ejemplo, antropología, angelología, son términos que después obviamente los vamos a explicar. Entonces ese es un objetivo específico, que ustedes comprendan esa terminología, puedan entenderla. Otro objetivo es memorizar las 10 grandes doctrinas de la teología sistemática. Es decir, cuando terminemos de aquí a los 2 años, a cualquiera de ustedes que le pregunte, debería decirme en orden, estas son las doctrinas, pastor, de la teología sistemática. Esta y esta. Ese es otro objetivo. En tercer lugar, explicar de manera básica y general
cada una de ellas, es decir, de las 10 doctrinas o grandes doctrinas de la palabra del Señor. Y por último, despertar en ustedes una mayor diligencia e interés en el estudio de la teología. Ese es otro objetivo. ¿Por qué, pastor? Porque no todos están despiertos. Porque a no todos les interesa como debería de interesarles. No todos están deseosos de profundizar en el conocimiento teológico. Esta es la razón por la que uno de los objetivos específicos es despertar en ustedes, motivar en ustedes, incentivar en ustedes el deseo de comenzar a leer, de comenzar a profundizar en la Biblia. No quedarse solamente con lo que se enseña el día domingo o el día de estudio cuando hay estudios especiales. Esta es la razón también por la cual como iglesia vamos a instalar aquí, vamos a dejar aquí en la iglesia, y creo también con todo mi corazón en las futuras generaciones, una biblioteca para que los hermanos tengan acceso libre y puedan escoger un libro de una temática, de otra temática y puedan leer. Entonces estamos, hermanos, tratando de ocupar todos los elementos posibles en la iglesia para empujarlos a ustedes, motivarlos a que personalmente conozcan al Señor, voluntariamente, espontáneamente, sin esperar necesariamente solo el estudio de la iglesia. Porque desgraciadamente hay gente que se alimenta solo del programa de iglesia. Y eso no puede ser. El lunes también puedes leer un libro. El martes también puedes interesarte en una doctrina bíblica. El miércoles también puedes observar, hojear, leer otra temática en algún libro. Pero ¿por qué depender solo de lo que se enseña el día domingo? Eso no puede ser. Somos creyentes todos los días. Somos estudiantes, somos discípulos del Señor todos los días. No solo el día jueves cuando se enseñaba el estudio bíblico, no solo el día domingo. Somos discípulos las 24 horas. El famoso término 24/7, lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, esos somos los discípulos. 24/7. Entonces ahí tenemos, hermanos, la descripción del curso, el objetivo general, los objetivos específicos. Todo esto tiene que ver con motivarles, con ayudarles, con incentivar en ustedes, despertar en ustedes el anhelo de conocer al Señor. Permítanme decir algo muy breve. Hermanos, esto lo conversaba con un pastor días atrás. Hermanos, ustedes están conscientes de todo lo que está pasando en el mundo hoy día, ¿verdad? Bueno, la libertad que nosotros como país hemos tenido a lo largo de los años, no sabemos, hermanos, cuánto tiempo va a durar. Ahora pronto vamos a enfrentar un nuevo gobierno. No sabemos, no tenemos idea qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar el otro año. ¿Será que las libertades van a comenzar a... Bueno, ya si alguien me dijera, bueno, pastor, con el COVID ya las libertades se han restringido, bueno, es verdad. Pero estoy hablando de algo que tenga que ver con el Evangelio directamente. No sabemos si la libertad de culto va a seguir vigente en los próximos años. No lo sabemos. No sabemos si vamos a poder comprar una Biblia con toda libertad o un libro de teología. No lo sabemos. Ahora que tenemos libertad todavía, ¿por qué? ¿Por qué no dedicar mayor tiempo al estudio de nuestro Señor, al conocer a nuestro Señor, cuando probablemente en un par de años más no tengamos esta libertad? Entonces sería muy bueno, hermanos, que comenzáramos a reaccionar. Menos tiempo en películas, menos tiempo en, qué sé yo, en redes sociales, menos tiempo en cosas que no tienen ninguna importancia eterna y más tiempo en lo que verdaderamente importa,
la eternidad. Muy bien. Algunas aclaraciones, hermanos, cuando se habla de la teología. Reacciones comunes negativas. Es muy académico, dicen algunos. Y esto puede ser cierto, pero, hermanos, hay académicos, teólogos académicos, que niegan la Escritura. Eso es verdad. Y alguien podría estar en contra con razón de eso. Pero hay otros que no son académicos, pero también niegan la Escritura. Entonces aquí el problema no es que algo sea académico o no sea académico. El punto es que sea bíblico. ¿Me explico? Eso es lo que nos interesa. Si algún día llega algún pastor o un pastor tuvo una muy buena preparación en una universidad teológica acreditada a lo mejor por un gobierno y académicamente es alguien muy bien preparado, excelente, siempre y cuando no niegue la Escritura, siempre y cuando sea bíblico. Porque es verdad que hay algunos teólogos, hay algunos estudiosos que tienen una muy buena preparación académica, pero desgraciadamente niegan la palabra del Señor. Entonces el punto no es que sea algo académico, sino que sea bíblico. Eso es lo que a nosotros nos debe de interesar. Y probablemente más de alguno de ustedes, al escuchar teología o teología sistemática, también produzca a lo mejor lo que vamos a ver también a continuación. Sin embargo, hermanos, ante este rechazo, quiero decirles desde ya que mi propósito es enfatizar lo espiritual práctico en nosotros. Esa es mi intención, ese es mi propósito. Es verdad que vamos a tener que ver algunas cosas teóricas, algunas cosas técnicas, es verdad. Pero eso es para ayudarte a comprender, no es para nublarte más la verdad, sino al contrario. Bueno, me produce rechazo. De hecho, he conversado con algunos hermanos de algunas congregaciones donde tú le mencionas la palabra teología y una cruz, inmediatamente. Si agregamos además de eso la teología sistemática, a lo mejor no todos lo entienden, pero con mayor fuerza se niega, se rechaza. Entonces, en líneas generales, hay personas que, bueno, cuando escuchan la palabra teología, reaccionan de manera diferente. Algunos se extrañan, otros rechazan de frente, otros son indiferentes. Y desgraciadamente son muy pocos los que se interesan, muy pocos. Es similar a cuando en algunas iglesias se menciona el estudio o el mucho estudio de la Biblia. ¿Recuerdan la expresión la letra mata? Es similar. La letra mata es una expresión bíblica, pero la interpretación es la equivocada. Entonces, ¿a qué se asociaba eso? Hermano, empecé a estudiar en un instituto bíblico. Tenga cuidado, la letra mata. Entonces, naturalmente se produce un rechazo, no comprendiendo a qué se refería Pablo cuando dijo, la letra mata. Bueno, otra de las razones que se argumentan que es muy técnico y apunta solo al intelecto, el tema de la teología. Hermanos, como si lo técnico fuera malo, como si el intelecto fuera malo. ¿Quién te dio el intelecto? ¿No te lo dio Dios? Entonces, ¿por qué va a ser malo que algo sea técnico e involucre el intelecto? ¿Qué tiene de malo razonar? ¿Qué tiene de malo pensar? ¿Qué tiene de malo informar el intelecto? ¿Qué tiene de malo informar nuestra mente con el conocimiento? ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Al contrario, cuando nosotros lo técnico y el intelecto lo sometemos, lo disponemos, lo entregamos
para que Dios lo trabaje, lo informe, lo transforme, lo vaya guiando. Bienvenido sea lo técnico, bienvenido sea el intelecto. Ahora, es verdad también que muchas veces se transforma solo en lo técnico y solo en puro intelecto. Pero ¿cuál es la finalidad de todo esto? Que del intelecto baje al corazón y te encienda por el Señor. Ese es el propósito final. Como decía un pastor, la teología que solo informa esto y no enciende apasionadamente el corazón por Dios, entonces es simplemente conocimiento. Y tiene razón. Pero esa es nuestra responsabilidad, hermanos, de que todo el conocimiento que recibamos, aunque sea teórico o técnico e informe nuestro intelecto, nosotros con la ayuda del Señor lo llevemos al corazón, o el Espíritu Santo encienda nuestro corazón por el Señor. Y dejemos de servirle de manera mediocre, como desgraciadamente muchas veces sucede en algunas congregaciones, de gente que no está verdaderamente comprometida con el Señor. Bueno, vamos a una pequeña pasada al contenido. Eso es lo que vamos a estudiar en estos 2 años. Y voy a explicar inmediatamente cómo vamos a hacer esto en términos de tiempo y el horario y todo eso. Bueno, como ustedes observan ahí, la introducción que es hoy día, al ladito dice prolegómenos, ya se puso técnico, pastor? Estamos mal. Bueno, de ahí voy a explicar eso, ¿ya? No se asusten. Y como tal, lo que vamos a estudiar, el contenido a partir de abril, es las 10 grandes doctrinas. Ahí están, hermanos. Esas son las 10 grandes doctrinas de la palabra de Dios. Obviamente, no son 10. Hay otras doctrinas, hermanos, pero en general se derivan, se desprenden de estas 10 doctrinas. ¿Me explico? Hay muchas cosas más, pero todas las que vamos a estudiar vienen dentro de estas doctrinas. ¿Cuáles son? Bibliología, teología propia, cristología, neumatología, antropología, amartiología, soteriología, eclesiología, angelología y escatología. Todas terminan con logía, la mayoría. Entonces, hoy día vamos a ver la introducción, prolegómenos, como dice ahí, y a partir de abril y mayo, bibliología. Vamos a hacer 2 clases por cada una de estas doctrinas. ¿Me explico, cierto? Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar? 1 hora y media cada clase. Es decir, vamos a tener 3 horas de estudio por cada una de esas doctrinas. Entonces, si sacamos la cuenta, 2 meses por cada doctrina, vamos a cubrir 2 años, 2022 y 2023, si todavía estamos aquí y el Señor no nos lleva. Muy bien. Esas son entonces las categorías, las 10 categorías podríamos decir. Rápidamente, bibliología, la doctrina de la palabra de Dios o la doctrina de la Biblia, su composición, sus autores, contexto histórico, etc. Teología propia, la doctrina del Padre. Cristología, la doctrina del Hijo, de Cristo, su obra, etc. Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, porque espíritu es neuma en el griego. Antropología, la doctrina del hombre, su pecado, etc. Porque antropos en el griego es hombre o humanidad, mejor dicho. Amartiología, la doctrina del pecado.
¿Por qué? Porque amartia o amartía en el griego es pecado. Soteriología, la doctrina de la salvación, porque soteria es salvación, soter, salvador en el griego. Eclesiología, la doctrina de la iglesia, porque eclesía es asamblea, iglesia se traduce en español. Angelología, la doctrina de los ángeles. Vamos a estudiar a Satanás, los ángeles, los de Dios, los demonios, querubines, serafines, etc. Eso vamos a estudiar. Y por último, escatología, que es lo que tuvimos hace poquito, el seminario de escatología, escatos, último, en relación al cumplimiento de las profecías bíblicas. Escatología, el estudio, el tratado de las últimas cosas. ¿Sí? En eso entonces va a consistir todo esto que vamos a desarrollar durante 2 años. Muy bien. ¿Se está logrando uno de los objetivos que es despertar en ustedes? Sí, me dicen que sí para dejarme tranquilo. Bueno, espero que así sea. Bien, hermanos, miren, si se portan bien, les voy a regalar este material que pude hacer, ¿ya? Para que después, o si quieren apuntar algunas cosas, lo pueden hacer, pero después le ponemos precio. Muy bien, vamos entonces, hermanos, con esta palabrita, prolegómenos. ¿Por qué me interesó incluirla aquí? Bueno, porque esta palabra, si tú observas, la mayoría de las teologías sistemáticas de los libros, por no decir todos, aparece esta palabra prolegómenos al principio. Esta palabra prolegómenos viene de un prefijo pro que significa antes y lego, o de ahí se deriva legómenos, pero viene de lego, significa decir, lego. Entonces, si tomamos esta expresión, significa decir de antemano, decir con antelación. Por lo tanto, prolegómenos dentro del ámbito de la teología sistemática se refiere a los asuntos previos al estudio, aspectos introductorios. Si tú tomas cualquier otro libro, ¿qué va a decir al principio? Prólogo. Pero esto, repito, se asocia con la teología sistemática. Por tanto, lo que vamos a comenzar a ver a partir de ahora tiene que ver con estos asuntos previos, con aspectos introductorios que nos van a permitir tener una base para en abril entrar a bibliología. ¿Sí? Muy bien. Vamos entrando en materia entonces de a poco. Lo más básico, ¿qué es la teología? En este sentido tiene que ver con la etimología de la palabra. Teos, Dios, logía, estudio o tratado de. Por lo tanto, la teología, como ahí dice, esto es lo básico, una definición básica. Es el tratado de Dios o estudio de la persona de Dios mismo. Atributos, dichos, obras, etc. Esa es la teología. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si la teología es el estudio serio, comprometido de Dios, ¿por qué rechazarlo? ¿Por qué rechazar la teología? Sí, pastor, pero es que yo conozco a alguien que empezó a estudiar teología y se empezó a distorsionar, después enseñaba cosas raras. Bueno, ese es un problema del caballero que enseñó. Pero la teología, la palabra de Dios, ¿cómo nos va a hacer daño, hermanos? El problema es nuestro corazón, el problema es nuestra mente, no la palabra de Dios. La palabra, la teología, el estudio de nuestro Dios nos trae gozo, luz, fortaleza, ánimo, aliento, esclarece, nos da una cosmovisión correcta del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, desde ningún punto de vista puede ser algo negativo la teología. Eso es la teología. Bueno,
Lo anterior fue una definición básica, pero veamos ahora, hermanos, lo que opinan, para ampliar un poco más esta idea, lo que opinan algunos teólogos y escritores de lo que es la teología. Y aquí va a haber algo al final que les va a llamar la atención a muchos de ustedes, por no decir a todos. Por ejemplo, Buswell, en su teología sistemática, él dijo lo siguiente: la teología es el estudio que trata directamente de Dios y su relación con el mundo y el hombre. Ahí tenemos ya un poquito más de información. Hodge, otro escritor, otro pastor teólogo, en su teología sistemática, él dice: la teología trata de los hechos y principios de la Biblia. La teología es la exhibición de los hechos de la Escritura en su orden y relación apropiados con los principios o verdades generales involucrados en los mismos hechos y que impregnan y armonizan el todo. Eso es interesante porque la Biblia es armónica, consistente, no es contradictoria. Es decir, Pablo nunca contradijo a Moisés. Es consistente la Biblia, porque la mente es divina, el autor es divino. Los autores no son humanos. El autor es divino. Lo que es humano son los escritores. Esa es una diferencia importante. Erickson, en su teología sistemática también, aquí hay una ya mucho más amplia. Él dice: una definición preliminar o básica de teología es el estudio o la ciencia de Dios. Ciencia es conocimiento. No obstante, el Dios del cristianismo es un ser activo y por eso esta definición inicial debe ampliarse para incluir las obras de Dios y su relación con ellas. Por tanto, la teología también busca entender la creación de Dios, en particular los seres humanos y su condición, y la obra redentora de Dios para con la humanidad. Estos últimos hombres, si se dieron cuenta, están asociando la teología no solo con Dios, sino también con el hombre, con la creación, con lo que rodea todo. Entonces ahí ya tenemos más complemento de la primera definición básica de la teología. Este va a ser el último. Charles Ryrie, en su teología básica, él dijo: la teología significa simplemente pensar acerca de Dios y expresar esos pensamientos en alguna manera. Y atención, porque aquí quiero enfatizar esto, eso que ustedes ven ahí. La teología es para todos. No es para los que van a un instituto bíblico, no es para los académicos, es para todos, cualquier creyente. Sigamos, la teología es para todos. Ciertamente, toda persona necesita, es una necesidad ser un teólogo. En realidad, toda persona es un teólogo. Por cierto, estoy hablando de un creyente aquí. De una u otra clase. Y aquí está el problema. No hay nada de malo con ser un teólogo aficionado o un teólogo profesional. Pero sí es malo ser un teólogo ignorante o descuidado. Por lo tanto, todos deben estudiar teología. ¿Por qué todos tenemos que estudiar teología? Porque la teología es el estudio de Dios. Es decir, si alguien niega la teología, está negando a Dios mismo. De hecho, me mostraron un librito al principio aquí. De hecho, R.C. Sproul tiene un libro que se llama Todos somos teólogos.
Muy bien. Me imagino queda un poco más claro lo que es la teología como tal. Todavía no agrego sistemática. Estamos solamente analizando lo que es la teología como tal. ¿Queda más o menos claro? Bueno. Esto a modo de cultura general, cristiana, evangélica, podríamos decir. Rápidamente vamos a ver estas teologías que existen, porque es probable que las leas en más de algún libro. Estas son teologías que existen. Teología histórica. ¿En qué consiste esta teología? Bueno, como la palabra lo dice, histórica, tiene que ver con la historia, ¿no? Con los años. El desarrollo de las doctrinas a lo largo de todo el tiempo apostólico y desarrollo de la iglesia a través de los años. En esta teología histórica se considera lo que enseñaron, por ejemplo, los padres apostólicos. Después que murieron los apóstoles, continuaron otros hombres enseñando. Se comenzaron a dar a través de la historia herejías. Se reunían en concilios, analizaban las herejías y respondían a través de concilios, a través de dogmas. Esto enseñamos en contra de lo que están enseñando estas personas a través de enseñanzas distorsionadas de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Otra teología es la teología natural, es aquella que se conoce a través de la experiencia, la razón y la observación de la creación o naturaleza, lo empírico podríamos decir. Y esto tiene su sustento en lo que dice Salmo 19 y Romanos 1, que Dios se manifiesta, Dios reveló, Dios dio a conocer su poder y deidad a través de ¿qué? De la creación. Teología pastoral es aquella que se relaciona con los temas relevantes de la vida del creyente o de la iglesia de manera práctica o experimental. Todo aquello que tiene relación con cuestiones prácticas que van sucediendo en la época en la cual vive el creyente y la iglesia. Aborto, por ejemplo, eutanasia, matrimonio, hoy día, o ya a través de algunos años, la famosa ideología de género. Van surgiendo situaciones. Entonces la teología pastoral se ocupa de abordar esa problemática y entregarle herramientas a los creyentes para que sepan tener una postura adecuada al respecto. Teología dogmática, una creencia oficial, y esto tiene que ver con los credos o confesiones de algún grupo, iglesia o cuerpo oficial. Es algo que abraza una iglesia, lo defiende y sostiene oficialmente también. Entonces ahí ya, hermanos, estamos teniendo una lista de teologías que existen. No vamos a profundizar en cada una de ellas porque quiero entrar en materia en lo que estamos estudiando realmente, que es la teología sistemática. La teología exegética, esto es lo que tiene que ver con el estudio metódico de las doctrinas bíblicas, texto por texto de la Biblia, con un énfasis especial en los idiomas originales. Teología exegética. ¿Han escuchado hablar de exégesis? Hemos hablado de eso aquí un par de veces. Exégesis significa sacar literalmente, extraer algo, pero ¿extraer qué? El significado del texto bíblico. Eso es hacer una exégesis. Para eso se consulta el diccionario de los idiomas para poder comprender lo que Pablo dijo, lo que Moisés dijo, lo que Pedro dijo, y eso se explica a la congregación. Bueno, la teología exegética es eso, estudiar texto por texto de la Biblia, poniendo el énfasis allí en los idiomas. Y la teología bíblica, que es la organización de las escrituras de forma temática progresiva, autor por autor de cada libro de la Biblia. Los que enseñan la Biblia o los que enseñamos la Biblia tenemos este trabajo de estudiar, de introducirnos en la Biblia, de ir viendo lo que dice cada autor, cada libro de la Biblia
introducirnos en el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en Egipto cuando Moisés escribió? ¿Qué estaba pasando en, qué sé yo, en el desierto cuando se dijo tal cosa? Son elementos que no pueden faltar en el estudio para tener una teología bíblica adecuada. Y esto es, amados hermanos, principalmente la teología exegética y la bíblica, lo que nos lleva a la teología sistemática. ¿Qué es entonces la teología sistemática? Bueno, la palabra sistemática en este ámbito bíblico tiene que ver con organización, clasificación, una estructura ordenada. Veamos algunas definiciones, hermanos, de lo que es la teología sistemática ahora, para ir entendiendo ahora, habiendo agregado esta palabra sistemática. Grudem dice esto: teología sistemática es cualquier estudio que responda a la pregunta: ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Permítanme añadir algo a esto que dice él. ¿Qué dice él? ¿Qué nos enseña toda la Biblia hoy? Eso rescato solamente, la interrogante que él hace. Muy bien. La doctrina del Padre. ¿Qué hacen los estudiosos? Se introducen en la Biblia, se interiorizan en la palabra del Señor y cada vez que se encuentran con la persona del Padre, lo estudian, lo analizan, lo llevan al escrito, bueno, lo entienden, lo llevan y lo explican. ¿Qué dice toda la Biblia respecto del Padre? El pecado, amartiología. Se revisa de Génesis 1 en adelante, bueno, tendría que ser de Génesis 3, ¿no? Porque ahí se introduce el pecado y el resto de la Biblia, porque quiero decirles algo, solo hay 2 capítulos que están libres de pecado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y 2 que están libres de pecado en el Nuevo. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 20, 21. Son los únicos con ausencia de pecado. Bueno, ¿qué se hace entonces? Se estudia lo que dice el pecado, pero ¿qué se estudia? ¿Solo el libro de Génesis? No. Toda la Biblia. Se estudia, se organiza, se estructura y se enseña. Eso es la teología sistemática. Otra opinión, R.C. Sproul. En este mismo libro que citamos, Todos somos teólogos, la teología sistemática es el estudio ordenado y coherente de las principales doctrinas de la fe cristiana. Erickson. La disciplina que intenta hacer declaraciones coherentes sobre las doctrinas de la fe cristiana, con base primero en las Escrituras, ubicadas en el contexto de la cultura en general, descritas en lenguaje contemporáneo y relacionadas con los asuntos de la vida. Ahí tenemos algo mucho más amplio también. Muy bien, hermanos, antes de pasar entonces al propósito de estudiar teología, permítanme reforzar todo lo que he dicho de teología sistemática, por si no se ha entendido muy bien. La teología sistemática tiene que ver con la investigación, podríamos decir, con el estudio de una doctrina en particular de la Biblia. ¿Qué se hace? Se considera esa doctrina y con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, se comienzan a ver todos los aspectos involucrados de esa doctrina en toda la Biblia. Se llevan un escrito, se llevan a un papel, ya sea para escribirlas, para sintetizarlas, para estructurarlas o para enseñarlas en la iglesia verbalmente, como yo ahora lo voy a comenzar a hacer con ustedes. La diferencia es que yo me estoy tomando de toda la bibliografía posible para poder hacer un resumen de lo que ya ha sido resumido y para que ustedes lo puedan comprender.
Y dentro de esa teología sistemática es donde hay un consenso de aceptar 10 grandes doctrinas. ¿Ya se la aprendieron de memoria? No, no me mientan. Bueno, a lo mejor alguno se la sabe ya. Entonces, hermanos, se toma este tema en particular, se lee, se estudia, se ordena y se presenta posteriormente de manera ordenada o sistemática. Tiene que ver con la organización de las Escrituras, su relación unas con otras porque no se contradicen, se complementan. Todas estas doctrinas. Muy bien. Y lo más interesante de todo esto, hermanos, es que todo esto tiene una coherencia impresionante. Tiene una consistencia que solo Dios la pudo plasmar como autor de la Biblia. Porque 40, 35, algunos dicen que fueron los escritores de la Biblia. Es imposible, hermanos, que si no hubiese habido una intervención divina, ellos hubiesen podido ser tan coherentes, tan armónicos, tan consistentes, tan armónicos, bien digo, en toda la escritura de la Biblia. Entonces la explicación a aquello es que hay una mente divina gobernando todo eso. Después lo vamos a ver en los conceptos de inspiración, de revelación, de iluminación, canonicidad, autoridad, inerrancia, infalibilidad. Y eso va a permitir que nosotros, hermanos, nos disfrutemos, nos gocemos. ¿En qué? En que este libro que tienes en tus manos es un libro sorprendente. Es un libro que, si fuera por muchos hombres, estarían todo el día estudiándolo. Pero no se puede porque hay hijos. Hay familia, está la esposa, hay que hacer otras cosas. Pero he sabido de hombres que han estado 8 horas, 10 horas diarias conociendo a Dios. No para tener así la cabeza, sino porque el conocimiento, hermanos, como lo vamos a ver a continuación con el propósito de estudiar la teología, transforma vidas. Yo dije esto, lo anticipé hace algunos domingos atrás. Aquí hay mamitas que probablemente les gustaría escuchar cómo ser mejor mamá. Hay jóvenes aquí que probablemente les gustaría saber cómo ser mejor joven, cómo tomar mejor una carrera, la decisión, etc. Mira, yo no te voy a enseñar en teología sistemática cómo ser mejor mamá. Joven, no te voy a enseñar cómo tomar decisiones para, qué sé yo, estudiar una carrera, con quién casarte, etc. Pero todo lo que vamos a compartir te va a hacer mejor mamá. Te lo aseguro. Porque el conocimiento de la Biblia tiene la capacidad dada por Dios eficazmente por su Espíritu Santo de que ese conocimiento que llega a nuestra vida se aplique o se aprenda a aplicar personalmente en cada uno de los ámbitos en los que el creyente se desenvuelve. ¿Me entienden, hermano, lo que quiero decir? Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el propósito de estudiar teología? Lo que tenemos que entender, hermanos, es que estudiar teología es estudiar, seria y comprometidamente la Biblia para. Ya sabemos para qué son los para, ¿verdad? Propósito, ¿cierto? Ese para, eso que dice ahí, está relacionado con eso. ¿Cuál es el propósito? O podríamos decirlo de otra forma, ¿por qué Dios quiere que estudiemos teología?
¿Por qué Dios quiere que estudiemos su palabra de una manera más dedicada, de una manera más comprometida, de una manera más seria? Número 1, para conocer con mayor profundidad posible a Dios, sus atributos, sus pensamientos, sus obras, su carácter, etc. Hemos leído ese pasaje un par de veces. Así dijo Jehová, Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué podría preguntar la audiencia de Jeremías? ¿En qué, Jeremías? En entenderme, dice Dios, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué quiere Jehová? Que lo entiendan. ¿Qué quiere Jehová? Que lo comprendan. ¿Qué quiere Jehová? Que lo conozcan. En ese contexto es el pueblo de Israel. Pero indudablemente esa misma verdad la aplicamos a nosotros hoy. O sea, sería contraproducente decir, Dios quería eso ahí y no lo quiere hoy día. Eso sería ridículo, porque Dios mantiene su deseo que nosotros lo entendamos y lo conozcamos. Y es interesante aquí, hermanos, por lo siguiente. ¿Qué se menciona ahí? Sabiduría, valentía, ¿y qué más? Riquezas. Sabiduría, valentía o poder, podríamos decir, riquezas, son las cosas en las cuales los seres humanos ponen su confianza. Es decir, ¿a quién no le gustaría tener poder? ¿A quién no le gustaría tener riquezas? Porque en eso se deposita el descanso, la confianza. Dios dice, no se alaben en eso. No se gloríen en eso. No se esfuercen en eso. No se alegren en eso. No se gocen en eso. Equivocadamente. Si alguien se quiere gozar, si alguien se quiere alabar, si alguien quiere deleitarse, que sea en entenderme y conocerme. ¿Por qué? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Les digo más, ninguna de esas cosas, sabiduría, valentía y riquezas, van a detener la ira de Dios por los seres humanos en su pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de estudiar teología? Para conocer, para entender de mejor manera a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres? Yo quiero que me conozcas, Adiel. Yo quiero que me conozcas, José. Yo quiero que me conozcas, Alberto. Yo quiero que me conozcas, que me entiendas. ¿Cómo te entiendo, Señor? ¿Leyendo el diario todo el día? No. ¿Cómo te entiendo, Señor? ¿Cómo te conozco estando en Facebook 4 o 5 horas? No. ¿Pasándome en Instagram? No. Es estudiando a Dios en su palabra, seria, comprometida, responsablemente. No solo el día de estudio en la semana, no solo el día domingo en la mañana. Cada día es una oportunidad que tenemos de informar nuestra mente,
de traer conocimiento a nuestro corazón. La explicación que estamos haciendo del libro de Romanos, por ejemplo, ahora, eso te va a ayudar. Y todo lo que se ha enseñado en la congregación a través de los años, de esa manera, sometiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto, es la manera en que vamos a entender más profundamente a Dios y vamos a conocerle de mejor manera a Dios. No por lo que dicen en la otra iglesia, no por lo que transmitió el obispo de la corporación, no por lo que repite el hermano una y otra vez en la iglesia sin haber investigado adecuadamente la palabra de Dios. Y esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Porque Dios te va a ser responsable cuando tengas que dar cuenta delante de Él en base o sobre la base del conocimiento que Él mismo te dio en su palabra. Hermanos, yo lo he dicho esto un par de veces y lo vuelvo a repetir. ¿Sabían ustedes que siglos atrás no tenían la tremenda y enorme bendición que hoy tú y yo tenemos con respecto a la palabra de Dios? Hoy día, la palabra de Dios está disponible libremente, abiertamente. Tenemos traducciones de la Biblia. Tenemos la Biblia en el teléfono, la Biblia en la tablet, la Biblia en el computador, la Biblia en el notebook. Tenemos la Biblia audio, la Biblia hablada. Y muchos creyentes son tan flojos para estudiar la palabra de Dios. La tienen ahí, hermanos, está ahí. Si están asistiendo a una iglesia sana, además tienen la explicación de la palabra de Dios libremente en su iglesia local. ¿Por qué la gente no crece? ¿Por qué la gente no es transformada? ¿Por qué la gente no avanza, no da fruto? Es una responsabilidad personal, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de educarlos a ustedes, de perfeccionar al pueblo de Dios, de instruirlo, de enseñar, decirle esto, hermano, es lo que significa la palabra de Dios, esto es lo que Pablo quiso decir en tal parte, etc. Pero de ahí en adelante es tu responsabilidad individual, personal, de continuar creciendo sobre la base de ese conocimiento y esa explicación. Ustedes saben que nuestros hijos, cuando eran bebés, tú nunca los dejabas solos de pie. ¿Por qué no? A ver. Porque se caían, pues, ¿cierto? Teníamos que andar con ellos, del bracito o de los hombros, qué sé yo, tomarlo y caminar con él. O si no, lo dejabas en un andador, o como se llama en otros países. Que le permitía al niño ya al año, qué sé yo, cuando caminó, poder caminar solo, sin la ayuda del padre o de los padres. Hay un proceso de ayuda, de asistencia. Pero llega un momento donde los padres tenemos que seguir al lado de ellos, pero de otra manera, ya no sosteniéndolos para que caminen porque ya caminan. Tenemos que irlo guiando de otra forma. Lo mismo pasa en la iglesia. Hay gente nueva que tenemos que ayudarlos a caminar al lado de ellos, enseñándoles el ABC del Evangelio, la palabra de Dios, fundamentos de la fe. Pero llega un momento donde la iglesia tiene que hacer un trabajo paralelo, porque ya el creyente es responsable de comenzar a caminar solo, con la ayuda y dirección de la iglesia
indudablemente. Pero el creyente tiene que aprender a madurar y a caminar solo en virtud del conocimiento y el entendimiento que va alcanzando en la gracia del Señor. Número 2, otro propósito de estudiar teología. Para que todo este conocimiento nos conforme o transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos amados, no hay otra forma, no existe otra manera de ser conformados a la imagen o transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo más que a través del conocimiento de su palabra. Gran pasaje, 2 Corintios 3:18. ¿Qué dice allí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Aquí Moisés antes está hablando de lo que pasó con Moisés en Sinaí. Cuando él bajó, ¿recuerdan? Con un velo. ¿Qué pasó con su rostro? Resplandecía. Era el único que había estado en el monte Sinaí cuando Dios le dio la ley. Pero ahora Pablo dice esto. Nosotros, todos, ¿quiénes son todos? Todos los creyentes, todos los cristianos, todos los hijos del Señor, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice ahora? Transformados, metamorfo en el griego. De gloria en gloria. Pero esa gloria, ¿a qué se debe de asociar en el mismo texto bíblico? Repito, de gloria en gloria. ¿A qué gloria se asocia? ¿Qué dice ahí? Gloria del Señor. Vamos de gloria en gloria, siendo transformados en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Permítame explicar brevemente este pasaje. Cuando Pablo dice ahí somos transformados, la expresión somos transformados son dos palabras en nuestras Biblias. Pero en el griego es una sola, metamorfo, que significa un cambio. En la apariencia exterior, en virtud de un cambio interior. A ver, explique un poco más eso, pastor. Nosotros somos nuevas criaturas, física o espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. El hombre interior es el nuevo hombre. La mujer interior es la nueva mujer. Porque si tú te miras en el espejo, eres la misma persona, peor cada día, más arrugada o más arrugado, unos más gorditos, otros sin pelo, como sea. El punto es que físicamente vamos cambiando para mal porque los efectos del pecado en el cuerpo continúan. Pero ese cambio interior se debe de reflejar, se debe de exteriorizar con nuevas acciones, con nuevos lugares que visito. ¿Por qué? Porque la transformación externa obedece a ese cambio real, a la conversión genuina, al nuevo nacimiento. Pero para que se lleve a cabo ese cambio de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo, el creyente debe de estar mirando continuamente el espejo de la palabra. Como dice allí, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde vemos la gloria del Señor? Aquí, en su palabra. Aquí está el espejo. Y aquí yo, Adiel, todos los días me miro. ¡Uy, qué feo soy por mi pecado!
tengo este pecado, tengo esta mala conducta, dije estas palabras y tú, Señor, tu espejo de tu palabra me ayuda a entender cuán pecador, cuán alejado de ti estoy. Cuando un hermano te dice que está bien espiritualmente, es porque no ha estado frente al espejo de la palabra. Nunca nadie está bien espiritualmente, nunca. Ahora, entiendo cuando decimos que estamos bien. Sí, ¿verdad? O sea, bien en general, sí, estoy buscando al Señor, pero no estamos bien desde la óptica del espejo de la Biblia, hermanos. ¿Quién podría atreverse a decir, mire, pastor, yo me miré al espejo y hasta rayos me salían de mi rostro? No, hermano, por favor. En la medida que nosotros somos expuestos al espejo de Dios, su palabra, nos damos cuenta lo más miserable y pecadores que somos. Si no tenemos ese concepto adecuado, es porque no hemos mirado al espejo del Señor su gloria a cara descubierta. La hemos mirado de una manera hipócrita y nos hacemos el loco con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, qué maravilloso es ser expuestos. Ser expuestos. Y más adelante voy a poner otro ejemplo de cómo una mamá, de cómo un joven, de cómo un esposo, cómo un papá, sin ser enseñado necesariamente en cómo ser mejor papá, si ese padre se mira en la gloria del Señor en la Biblia, aprenderá a hacerlo. Porque el Espíritu Santo usará ese conocimiento para distribuirse en todos los ámbitos de ese padre, de ese creyente. Entonces ya debemos dos propósitos aquí de estudiar teología. Conocer en mayor profundidad posible a Dios y en segundo lugar, para que ese conocimiento nos transforme, nos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, para estar mejor capacitados para adorarle, agradarle, etc. Qué interesante es esto, hermanos. ¿Por qué les voy a decir esto? Por lo siguiente. Hermanos, voy a hacerles una pregunta, pero solo para reflexionar, ¿ya? No es necesario que me la contesten. O la pueden contestar interiormente. ¿Quién es el que determina cómo se adora a Dios? Otra mirada de la misma pregunta. ¿Quién determina, quién establece cómo se agrada a Dios? ¿Quién establece eso? ¿El pastor? No. ¿Los pastores? ¿Los ancianos? ¿Los diáconos? ¿La iglesia? ¿La corporación? Un rotundo no. No somos nosotros los que inventamos la forma de acercarnos a Dios adecuadamente. No somos nosotros la iglesia ni los pastores. Hay corporaciones que funcionan de una manera jerárquica. Tampoco es el líder supremo de la organización. No me interesa lo que diga el líder supremo de la organización. No me importa eso. Lo que a mí me importa es lo que Dios me dice de cómo yo lo debo adorar adecuadamente. Lo demás no me interesa, hermanos. A ti tampoco debe interesarte lo que opino yo. No le debe de importar lo que pienso yo, porque a mí se me ocurre un día decir, hermanos, vamos a comenzar a adorar a Dios o vamos a comenzar a agradar a Dios de esta forma. Hermanos, Dios es el que entrega las directrices autoritativas para adorarle. Punto final. No hay discusión al respecto. Porque hay muchos lugares donde desgraciadamente cometen este pecado. ¿Cuál pecado? Establecer normas de adoración. Mira,
antes de decir un par de cosas de ese pasaje. Una vez fui a un lugar y me encontré con una persona que entró a la iglesia por primera vez. Tenía su pelo verde, con zapatillas, el pantalón como lo usan ahora, así roto. Bueno, se encuentra con el portero de la iglesia y ese portero le dice: aquí no se adora a Dios de esa manera. Entonces después esta persona explicó que había ido a la iglesia y que se encuentra con este personaje que le prohíbe la entrada porque venía con el pelo verde, con los pantalones rotos y porque venía no sé cómo vestido. Aquí no se adora de esa manera. La pregunta es la siguiente: ¿a quién se le ocurrió eso? ¿A Dios o a ese personaje o a esa iglesia? Pongámonos en esta escena. Ese joven o lo que haya sido adulto entra a la iglesia, están predicando el evangelio y se convierte al Señor. Hermanos, ¿qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y ¿en qué? En verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿En la corporación? No necesariamente en la Biblia. Pero quiero, por favor, hermanos, enfatizar algo interesante. Busquen, por favor, su Biblia, si son tan amables, porque este pasaje no lo quise poner aquí. Juan 4:24, porque esta conversación, este diálogo, se da con la mujer samaritana. Juan 4. Tomémoslo del 20. Juan 4:20 dice así: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, es decir, Jesús le responde a la mujer: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis, ¿qué cosa? Lo que no sabéis. Contraste. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Vosotros, los samaritanos, representada por la mujer samaritana, adoran lo que no saben. Es decir, en la Biblia se genera una adoración sin conocimiento. Los samaritanos adoraban lo que no sabían. Hay mucha gente que adora a un Dios, cualquiera que sea, no importa. Hay otros que se postran ante imágenes, otros que sirven idolátricamente en una organización, en una religión, etc. Cristo dijo, nosotros, ¿y por qué Cristo utiliza el pronombre plural nosotros? Cristo se incluyó como adorador. ¿Adorador de quién? ¿Al servicio de quién? Porque adoración también incluye el aspecto del servicio. De su Padre. Pregunta ahora, ¿Cristo conocía a su Padre? Indudablemente. Por tanto, su adoración fue siempre perfecta, porque se sustentó sobre el conocimiento correcto y el amor adecuado y perfecto hacia su Padre. Nosotros adoramos, dice Cristo, lo que sabemos, porque es el conocimiento apropiado, correcto, lo que regula o debe regular la adoración de todo creyente y de toda iglesia.
¿En cuántos lugares no se adora con pantalón la mujer? ¿En cuántos lugares? En muchos, ¿verdad? Una falta de conocimiento adecuado de Deuteronomio 22:5 es lo que llevó a concluir que la mujer no se puede poner pantalón. Un conocimiento erróneo lleva a una adoración inadecuada. Cuando entendemos, la mujer no se le va a prohibir el pantalón, lo que sí se va a regular es que si se pone una prenda, sea pantalón, falda o lo que sea, sea con los 3 distintivos que el apóstol Pablo enseña a Timoteo: pudor, decoro y modestia, sea que use pantalón, polera, falda o lo que sea. Ahí tenemos un conocimiento adecuado, por tanto la adoración va a ser correcta. Bueno, estoy mencionando un ejemplo a lo mejor un tanto infantil, pero hay otras cosas que desgraciadamente son mucho más graves y que en cierta forma limitan la adoración libre y correcta al Señor. De hecho, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en nuestros corazones. Y de ahí pónganse a cantar, edifíquense, etcétera, etcétera. Qué interesante es eso. O sea, todo lo externo, adoración, cántico, himnos, la edificación en la iglesia, la enseñanza en la iglesia, todo parte sobre la base del conocimiento correcto de la Escritura, es decir, la palabra del Señor. 4. Para discernir la verdad de Dios frente al error o la falsedad. Que dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. Ahí espíritu se tiene que entender como personas, como falsos maestros. ¿Hay falsos maestros? Por doquier. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus. Y da la razón el apóstol Juan. ¿Cuál es la razón bíblica? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y han llegado hasta Laja. Claro, pues. Ya sea que sean conscientes o inconscientemente. Pero ¿cuál es el mandato del apóstol Juan? Movido por el Espíritu Santo, probad los espíritus. Llegó la hermana del culto y dijo, el pastor enseñó algo raro. El otro le dice, no juzgue al ungido. No cuestione al reverendo. Mira, pudo haber dicho la barbaridad más grande, pero no se le puede juzgar. Mentira, sí puedes juzgar, sí puedes probar. Porque ese verbo probad en el griego significa hacer un examen, juzgar. Significa evaluar con profundidad, con intensidad. Estamos avalados por Dios, estamos con el permiso de Dios de discernir. Y para discernir yo debo de tener un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? La Biblia, la teología correcta. De lo contrario, ¿cómo voy a poder decir lo que dijo ese hermano, lo que dijo ese pastor, lo que dijo ese maestro es incorrecto? ¿De dónde me tomo para discernir? El filtro de discernimiento es la Escritura, no es otra cosa. Pastor, yo siento que lo que dijo el hermano es incorrecto. No me interesa lo que usted siente, hermano.
Si usted me dice, mire pastor, la palabra de Dios dice esto y el hermano dijo esto otro, ahí te escucho recién. Pero si usted me dice, pastor, mire, tengo una emoción tan grande y creo que está equivocado el hermano. El emocionalismo, el sentimentalismo, eso no es bueno en la iglesia. La emoción, el sentimiento fue dado por Dios y solo debe prevalecer cuando la emoción y el sentimiento están subordinados a la palabra de Dios. Probad, dokimazo en el griego. Entonces esto nos ayuda a discernir la verdad frente al error o a la falsedad y defender la fe. Como dice Judas 3, contendáis ardientemente por la fe. El apóstol Pedro cuando dice que debemos estar siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa. Ese es el propósito. Para eso Dios quiere que estudiemos su teología, su palabra, tengamos conocimiento de Él. Para santificarnos y poder vencer el pecado. Juan 17:17. Santifícalos, apártalos, sepáralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Leo rápidamente el Salmo 119, versículo 11. ¿Qué dice ahí el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, la palabra de Dios nos santifica. Escucha, hermano, no es lo mismo enfrentar una tentación justo ahora, después que te fuiste de teología sistemática, a enfrentar una tentación cuando no has abrazado la palabra de Dios en una semana. ¿Se entendió el ejemplo? No es lo mismo. Cuando yo he estado con el Señor y su palabra y enfrento una tentación, tengo mayor disposición, tengo mayor poder de vencer. Pero basta con que te separe de la palabra del Señor y te vuelves débil. Caes fácilmente en la tentación. ¿Qué dijo Cristo cuando Satanás lo tentó en Mateo 4? Ante las 3 tentaciones, las 3 respuestas del Señor fue: escrito está, escrito está, escrito está. Para vivir adecuada y piadosamente la vida práctica y cotidiana. Como dice allí, no defraudando, Tito 2:10, sino mostrándolos fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo, dice. ¿Y qué es todo? Todo. Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que decía anteriormente con respecto a, pastor, pero ¿en qué me puede ayudar a mí la teología sistemática para ser un mejor papá? ¿En qué me puede ayudar a mí la teología sistemática para ser un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor novio, una mejor novia, una mejor mamá, un mejor vecino, un mejor trabajador? Permíteme darte algunos ejemplos para reforzar esta idea. La mamita o la esposa que está aquí presente, parto por ustedes por ahora en este ejemplo. Una esposa había ido o había leído, andaba buscando por todos lados cómo poder ser mejor mamá de manera práctica o cómo poder ser mejor esposa de manera práctica en el hogar. Y comenzó a ver solamente cuestiones prácticas por internet. Cuando lleguemos a teología sistemática y lleguemos a la salvación y entendamos lo que es el perdón de Dios, la profundidad de lo que implica el hecho que Dios nos haya perdonado, esta mamá o esta esposa escuchó eso dentro de la teología sistemática. Cuando
empezó a escuchar lo que significa la doctrina del perdón de Cristo hacia nosotros, el Espíritu Santo en ese momento le enseñó esto. Esto es lo que tú necesitas. ¿Qué necesito? Perdonar a tu esposo. No puedo. Evalúa lo que yo hice por ti en la cruz. Lo que aprendiste, todos los aspectos del perdón. Esta hermana llegó a casa, perdonó a su esposo. ¿Y sabe lo que entendió? En esa misma explicación, que la vida matrimonial es una vida de perdón. Los matrimonios que están aquí presentes me entienden perfectamente. Tenemos que perdonar y pedir perdón 70 veces 7. El problema es que la hermana no había partido por eso. El Señor se lo enseñó y recién comenzó a tener sentido la cuestión práctica en el hogar. ¿Me doy a entender ahora? A la hermana no se le enseñó cómo ser mejor mamá prácticamente, se le enseñó teología, se le enseñó una verdad del Evangelio. Ahora ella empezó a aplicar eso, el Espíritu Santo le ayudó a cómo poder tratar mejor manera a su esposo. Y viceversa, podría contarle otro ejemplo de hermanos, de jóvenes. Un joven una vez estaba esperando dinámicas en la iglesia de cómo evitar el cigarro. Otra señorita estaba esperando dinámicas en la iglesia para saber cómo enfrentar la invitación a la discoteca el fin de semana. En la iglesia, un día se toma este grupo de jóvenes y se les comienza a enseñar cristología. Santo remedio. Dejó el cigarro uno y el otro dejó la tentación de ir a la discoteca. Punto final. La palabra de Dios es viva y eficaz. Muchas veces nosotros queremos buscar lo práctico. Hermano, te aconsejo lo siguiente. Apunta primero a lo teológico. Apunta primero al conocimiento bíblico. El Espíritu Santo te va a ayudar a aplicar en las cuestiones prácticas de la vida ese contenido que estás recibiendo del Señor. Por eso es que una de nuestras oraciones debe ser al Señor: Señor, lo que hoy aprendí, lo que mañana aprenderé, lo que escuché de este maestro sano en internet, Señor, por favor, ayúdame a aplicarlo, a aprender a aplicarlo sabiamente con mi hijo, con mi esposa, con mi vecino. Pero no necesariamente porque te digan 10 maneras prácticas de tratar con el vecino. No necesariamente porque te enseñen eso, sino simplemente porque estamos entendiendo la mente de Dios. Por último, antes de la conclusión, debemos estudiar seriamente la teología, el conocimiento bíblico, la palabra de Dios para tener una cosmovisión cristiana adecuada del mundo que nos rodea. De repente, hermanos, da risa, podríamos decir, los hermanos o gente opina de tal cosa y sus opiniones se sustentan en cuestiones superficiales. Es que yo escuché a un periodista de televisión o a un comentarista de farándula. Por eso yo pienso esto, porque el farandulero dijo esto. Qué terrible, hermanos. Los creyentes debemos de basar toda nuestra postura, nuestras ideas, nuestras definiciones del mundo, porque hemos abrazado la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nuestra mente va instalando una cosmovisión, una mirada adecuada del mundo que nos rodea. Esto es vital, hermanos. No os conforméis a este siglo. Conforméis a este siglo, sino transformados, la misma palabra anterior, metamorfo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
No os conforméis, no se amolden a este siglo, no se amolden a este mundo. Todos nosotros, sin excepción, cuando nacimos, venimos infectados no con el COVID-19, sino con el pecado, que es peor. Entonces nuestros pensamientos son puras tonterías. Pensamos cosas extrañas, cosas raras, cosas pecaminosas. Tenemos una concepción inadecuada, una cosmovisión totalmente pecaminosa del mundo, de nosotros mismos. Nos creemos buenos. Y así un montón de cosas. Y ese mundo sigue amoldando la mente de esa persona. Pero Pablo dice, no se amolden a este mundo, no se amolden a este siglo, sino a otra cosa, hagan otra cosa. ¿Qué cosa? Transformaos. ¿Por medio de qué? ¿De la renovación de qué? De vuestro entendimiento. Porque sólo así, para propósito, ¿verdad? Sólo así vamos a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el creyente está siendo renovado, pensamientos del mundo fuera, pensamientos personales fuera, qué sé yo, todo lo que tenga que ver conmigo, mi carne, mi naturaleza caída, no redimida, fuera. En la misma proporción en la que salen los pensamientos que el mundo muchas veces, por televisión, por redes sociales, por amigos incrédulos, por amigos del trabajo, llegan y se instalan aquí, en la misma proporción en la que entra la palabra de Dios, deberían de salir todas esas cosas. Entonces, si el creyente no somete su entendimiento a la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a prevalecer en su propia mente? Bueno, el molde del mundo, lo que piensa mi mamá, lo que me enseñó mi tía, lo que me enseñó mi compadre, lo que aprendí de mi amigo, de infancia, etcétera, etcétera. Cuando sometamos el entendimiento a la palabra de Dios, porque así se renueva, entonces vamos a estar capacitados para evaluar, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿A cuántos de ustedes les encantaría conocer la voluntad de Dios? ¿Quién me diría que no? Nadie, Señor. Sería extraño aquí. Sí, pastor, yo quiero. Bueno, ahí está. Esto es progresivo. Solo en la medida que nuestro entendimiento sea renovado con la palabra de Dios, solo en esa proporción vamos a aprender sabiamente a corroborar, a comprobar, a evaluar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la capacidad para pensar, el razonamiento moral, el entendimiento espiritual del creyente va a estar capacitado para eso, de manera debida, apropiada y correcta. El creyente aprende a pensar. ¿Qué nos quiere decir, pastor, que no pensamos acaso? No estoy diciendo eso. Todos ustedes piensan, pero una cosa es pensar simplemente por pensar y otra cosa muy diferente es pensar bíblicamente. Eso es otra cosa. Y no todos los creyentes que van a una iglesia saben pensar. Bíblicamente me refiero. Conclusión. Cuando estudiamos la teología de manera seria y comprometida, entonces la consecuencia debería ser una disposición a obedecerla y a expresarla en mi vida cotidiana. ¿Cuándo? Siempre. La palabra de Dios tiene que estar haciendo algo continuo en nuestras vidas. No es que el Señor hizo algo el mes pasado. Señor, estoy tranquilo porque, pastor, listo, el Señor hizo un tremendo cambio hace 2 meses, pastor. Ay, ¿no necesitas otro hoy día? No, estoy re bien. Estás mal. Estás mal. Toda la vida del creyente será una vida de cambios, de transformación. Escúchame muy bien, hermano. Hoy día crees que estás bien en algo. Vas a profundizar el conocimiento en la Biblia y en 2 años te vas a dar cuenta que lo que pensabas hoy día que estabas bien, te vas a dar cuenta por el Espíritu Santo que no estabas bien.
Porque se agudiza la percepción de la santidad de Dios. Se agudiza. Comenzamos a discernir lo que nos edifica. Porque no todo lo que hacemos, todo lo que hacemos podría estar permitido, pero no todo lo permitido te edificará. Dos últimos pasajes para hacer esta conclusión. En Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahí no podemos hacer nada. ¿Por qué no podemos hacer nada ante eso? Pues son secretas, pues pertenecen a Él solamente. Sin embargo, las reveladas son para ¿quiénes? Para nosotros, dice Moisés. Bueno, porque fueron reveladas. Porque fueron dadas a conocer a través de la ley, en ese contexto. Para nosotros y para quiénes más, para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En Deuteronomio todavía no estaba la revelación completa. Se estaba revelando de manera progresiva. Pero en ese entonces, lo que había sido revelado para Moisés y en consecuencia para el pueblo de Israel, debía ser para obedecer, para cumplir lo que se le había mandado. Hoy día nosotros tenemos la revelación completa. Por tanto, toda la palabra de Dios, toda la teología para nosotros será para obedecerla y expresarla a través de nuestra vida cotidiana y práctica experimental. Y el último pasaje, gran pasaje, Colosenses 1 del 9 al 11. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos no cesamos de orar. Orar. Pregunta, ¿para qué Pablo oraba? El mismo texto lo contesta. Orar por vosotros, los hermanos en la iglesia en Colosas, y de pedir, número 1, que seáis llenos del conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A ver, explíqueme, pastor, lo siguiente. Tengo al hermano Jorge Pérez que me dice: no estudie mucho, hermano. No se llene de conocimiento, hermano. La letra mata, hermano. Tenemos a ese hermano Jorge Pérez que le dice eso, le aconseja eso a los hermanos de la congregación. Y ahí salta el pastor el día domingo. Tengan cuidado porque tengo entendido que están estudiando en un instituto bíblico algunos hermanos aquí. Mucho cuidado. No se llenen de mucho conocimiento. Una vez fue a mi casa una persona, me reservo el nombre, una iglesia aquí en Laja. El pastor, no sé qué hacer, me dice. ¿Por qué? Porque quiero conocer a Dios. Me he dado cuenta que en la congregación se enseñan cosas erróneas. Y me inscribí en el instituto bíblico, en un instituto, me reservo también el nombre. Y quiero pedir su consejo, pastor. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque fui donde el pastor a contarle contento y el pastor me sacó de todos los cargos de la iglesia. ¿Por qué? Porque supuestamente me voy a matar con la letra. Porque mucho conocimiento me voy a empezar después a descarriar y no sé qué cosa. Y ahora estoy pasivo en la congregación y no hay qué hacer. Contrasto eso. ¿Cuál es la oración de Pablo? Señor, oro por mis hermanos en Colosas. Llénalos. Satúralos del conocimiento. ¿Qué hago entonces? ¿A quién le creo? ¿A Jorge Pérez o a Pablo? Hermanos, nosotros debemos ser vasijas vacías constantemente. ¿Para qué? Para que Dios nos llene. ¿Qué significa llenar? Hasta arriba.
que desborde conocimiento e inteligencia espiritual. ¿Para qué es todo esto? Para llegar a la iglesia y decir, mire, aprendí teología sistemática, si tengan cuidado conmigo, hábleme con cuidado. Más conocimiento, más humildad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para tener la cabeza así? No, para esto, para que andéis como es digno del Señor, porque Él es el que nos dice cómo agradarle, cómo adorarle, cómo debemos andar adecuadamente. Pero para eso necesitamos ser llenos de su conocimiento. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. A ver, explíqueme, pastor. Primero Pablo habla por llenura de conocimiento y ahora me dice además que crezca en conocimiento. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué quiere Dios? O sea, saturarte así, dejarte con la palabra de Dios hasta que te salga por los poros. Eso quiere Dios. Porque sólo así estarás capacitado para todo lo que viene después del para. Fortalecidos. ¿Por qué? Porque la palabra fortalece. Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. ¿La palabra me produce paciencia, pastor? También. ¿Y longanimidad? También. Hermanos, cuando entremos a bibliología vamos a ver varios aspectos de lo que hace la teología en nuestras vidas. Será un tremendo deleite para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, a ti sea la gloria, Señor, y que todo este contenido sea para transformar nuestras vidas y adorarte y servirte y dar mucho fruto como acabamos de leer en Colosenses 1. Pero antes de esto, debemos estar dispuestos. Y esa es nuestra oración también como pastores de esta iglesia, la misma de Pablo, para que nuestros hermanos en esta iglesia local sean llenos del conocimiento y de inteligencia espiritual. Para que podamos andar como es digno del Señor. Para que podamos, Señor, agradarte en todo. Para que podamos, Señor, agradarte y adorarte adecuadamente. Para que podamos llevar mucho fruto. Para que podamos ser fortalecidos con todo poder. Para que continuemos creciendo en el conocimiento tuyo. Para que seamos más pacientes, más longánimes y en definitiva más conformados a tu imagen, como uno de los objetivos que leíamos al principio. Gracias, Señor, por todos estos hermanos y motiva, Señor, también o despierta en los otros que no han venido para que también se interesen en escudriñar tu palabra, porque estas cosas tú quieres que te entendamos y te conozcamos. En Cristo Jesús. Amén.